entreverar, así que es muy importante que conceptualicen y que vean las diferencias de cada concepto que estuvimos hablando. Un ejemplo, vean la diferencia entre, no sé, entre estadística y bioestadística, por ejemplo, o entre investigación y investigación científica, por ponerles algún ejemplo. ¿Ok? De lo demás, eh, el examen está fácil, van a salir cosas que dije en la clase y que no están en las diapositivas, por ejemplo, pero por eso quiero liberarlos lo más rápido posible para que terminen de estudiar y salgan bien. Eh, en educación para la salud, digamos que es una materia de apoyo, ya que no me estoy viendo, es una materia de apoyo que tiene muchos enfoques. Es decir, nosotros podemos hablar de educación para la salud y hablamos de enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo. O hablamos en educación para la salud y podemos hablar sobre los desechos sólidos, ¿ok? Hablamos de educación para la salud y podemos hablar de promoción y prevención en salud. ¿Tá? Ahí estamos hablando de educación para la salud. Pero antes de todo esto, nosotros tenemos que hablar de historia básicamente. Y tenemos que conocer diferentes elementos que nos han llevado a lo que nosotros concebimos hoy como salud. ¿Tá? Así que en la clase de hoy vamos a hablar de los paradigmas de la salud. Cristian, al final es presencial el examen, sí, Cristian. Es presencial por los grupos que ustedes ya venían trabajando con la profesora Paola. Van a ir primero, creo que son 10 y luego van a ir 10. ¿Tá? En los mismos grupos que estaban formados y cómo estaba distribuido y cómo lo distribuyó la profesora Paola. ¿Tá? El primero es a las 8:30 y el segundo es a las 10. Una hora de examen para 30 minutos de que un grupo salga y el otro entre. Y así no se aglomera. Entonces, eh, tenemos que hablar de historia básicamente para poder saber cómo concebimos hoy a la salud y por qué hoy nosotros estamos tratando a la salud como la estamos tratando. ¿Ok? Y para eso tenemos que hablar de los paradigmas de la salud. Y hablar de los paradigmas de la salud no es hablar de los conceptos de salud. ¿Ok? Son cosas totalmente distintas. A un principio, cuando nosotros podíamos hablar de paradigmas, siempre pensábamos en, bueno, la evolución del concepto de salud desde que, desde que la OMS en 1948 empezó a hablar de salud. Y no, no es así. Paradigmas tiene que ver de cómo concebimos a la salud desde muchísimo tiempo. ¿Ok? Entonces, eh, en la evolución propiamente de la salud, desde la antigüedad el hombre se preocupó por la salud. Y recuerdan ustedes, en la edad antigua, esto es un poco de historia universal, pero desde siempre había una persona encargada de curar dentro de las poblaciones, sea un curandero, una, no sé, cuando se hablaba de la parte religiosa, con los curas, o la parte mágica y se hablan de brujas, y ese tipo de elementos, o decían que la salud venía de los dioses, por ejemplo. Y es que desde la edad antigua, el hombre siempre se preocupó por salud. ¿Ok? Entonces es importante que nosotros entendamos que siempre se habló de salud. En algunas épocas y en algunos paradigmas, más que en otros, pero siempre se habló de salud. ¿Tá? Y desde algún enfoque mágico-religioso, desde algún enfoque científico, pero siempre se habló de salud. Es por eso que antes de empezar, les traigo el concepto de paradigma para que ustedes lo tengan bien claro, y es que paradigma es un modelo, ¿ok? Es una teoría, un enfoque o una concepción que proporciona una explicación integral a los procesos de salud y enfermedad, ¿ok? Son teorías que se van dando a lo largo del tiempo, ¿ok? Y de la edad cronológica. Los paradigmas establecen lo que es normal o legítimo como conocimiento de intervención. Eh, Deme un segundo que alguien me escribe acá. Ok. Entonces, eh, los paradigmas, digamos que nos van a establecer un inicio, ¿ok? Y nos va a determinar cómo entender a la salud durante toda la historia. Básicamente son teorías y modelos a seguir. Si ustedes preguntan hoy, bueno, ¿en qué paradigma estamos? Bueno, estamos en un paradigma que más adelante lo vamos a ver, pero que también tenemos paradigmas
de cosas que pasaron hace siglos, ¿ok? Entonces, digamos que es una unión de distintos paradigmas que se han venido durante el tiempo, pero básicamente los paradigmas son modelos y teorías. A partir de esto, tenemos el primer paradigma que se dio, que fue el paradigma mágico-religioso, ¿ok? O la teoría mágica religiosa. Es desde el hombre primitivo, estamos hablando de 12.000 años atrás. Se entendía que la pérdida de la salud y la muerte eran causadas por espíritus y agentes sobrenaturales, ¿ok? Los problemas relacionados con las inclemencias atmosféricas, tipo lluvias y sequías, las daban los dioses. O sea, si llovía era porque el dios de la lluvia decía que tenía que llover, y si había sequía era porque el dios de la sequía o del calor decía que tenía que haber, ¿ok? O sea, siempre era causado o ellos percibían que era causado por espíritus y agentes sobrenaturales, ¿ok? La estructura social dependía de los cultivos y las propiedades de la tierra, tal cual estamos hablando del hombre primitivo hace muchísimo tiempo. Eh, los nuevos factores de enfermedad se dieron por aumento de la densidad demográfica. Hubo intercambios de productos, habían plagas y epidemias. Digamos que no habían sistemas de salud, lo que había era muy empírico y las personas se curaban a través de todo el tema mágico religioso, con hechizos y con temas bastante empíricos, o sea, plantas y elementos que les daba la tierra, ¿ok? El marco religioso presenta enfermedad y epidemias como castigo divino a conductas reprochables, es decir, las personas que creían que se portaban mal, ellos decían que los dioses o la parte religiosa venía a por ellos y por eso es que se enfermaban, ¿ok? La magias y los hechiceros eran las formas de protegerse del medio hostil, rituales y ceremonias. Recuerden, en la edad antigua, en la parte, por ejemplo, de la edad neolítica, eh, cuando estaban dentro de las fosas, pintaban las fosas con sangre de animales como método de rituales y ceremonias para protegerse de esas enfermedades. Ellos concebían que tenían que hacer eso para que no les dieran enfermedades. Y en verdad en ese momento habían enfermedades, era por los grandes cambios, habían plagas, epidemias, y bueno, porque simplemente no había un cuidado propio de la persona. Ok, estamos hablando 12.000 años atrás. Esto tiene que ver con el paradigma mágico religioso. El paradigma miasmático tiene que ver con el miasma, y cuando nosotros hablamos de miasma, en esa época era un tipo de como de elemento o característica que le salían a los pantanos. ¿Sabe qué son pantanos? A ver, a los que estoy viendo. ¿Qué son pantanos? ¿Saben qué son pantanos? O sea, como... Son lugares agrestes, así de mucho ay, verde. exactamente, como con muchas lagunas, o sea, mucho agua, mucho verde. A eso le salía una capita verde, básicamente, que era un elemento que le llamaban miasma. En ese paradigma ellos decían que ese elemento que salía era lo que les producía las enfermedades. Por eso es que se llamaba paradigma miasmático, ¿ok? Básicamente. Pero lo importante de este paradigma o de esta teoría que se da en la Edad Media eh, se origina en Grecia, y es porque se empezaron a hablar de los primeros científicos. Y tenemos Hipócrates en el quinto antes de Cristo, donde cambia la concepción mágico-religiosa por la ciencia racional. Es decir, ya se empieza a hablar de ciencia, ya se empieza a hablar de otros elementos mucho más allá que la parte mágica y religiosa, ¿ok? Y es donde empezamos a hablar de Hipócrates. Tienen que saber que el padre de la medicina es Hipócrates, ¿ok? Em, la salud depende de la relación del individuo y lo exterior y su ambiente social, y no de la ira de los dioses, ¿ok? Como se venía pensando en el mágico religioso. El concepto científico de la medicina se seguía manteniendo, empezó un enfoque científico, pero manteniendo el enfoque empírico. Es decir, se empieza a hablar de que existen algunas patologías, se empiezan a estudiar fisiología, se empieza a estudiar anatomía, pero de igual manera se seguía tratando de manera mágico-religiosa, ¿ok? Con un enfoque un poco empírico. En la Grecia clásica, la medicina estaba dividida en dos.
una diagnóstica que tenía mayor éxito en enfermedades y una, digamos, práctica, ¿ok? Que tenía que ver con la parte clínica propiamente. ¿Qué es lo importante de este paradigma? Entender que hubo un salto en la parte de conocimientos, de lo mágico religioso a lo propiamente científico racional con Hipócrates. ¿Ok? Hipócrates es esta persona. ¿Ok? También existió Galeno, que también fue un médico griego, donde consolida las prácticas teóricas que ya había hablado Hipócrates. Sintetiza conocimientos de anatomía, semiología, fisiopatología, como les había comentado, y se inicia acciones a nivel ambiental. Es decir, se empiezan a crear acueductos, eliminación discreta, sistemas de recolección de basuras, y nace propiamente lo que es el sistema o lo que es salud pública. Esto tiene que ver con lo que es la antigua Roma y la antigua Grecia, con todo lo que tiene que ver con la edad romance y con toda la parte de cuando Roma era un imperio propiamente. ¿Ok? Este es Galeno. Se los dejo como cultura. Recuerden que también, por ejemplo, hay personas, o sea, a los médicos también le dicen galenos, ¿ok? Y le dicen galenos a partir de Galeno, por ser el médico griego en el 2 después de Cristo, por consolidar propiamente la teoría hipocrática. ¿Está? ¿Dudas hasta acá? No, por ahora no. No. ¿Se va entendiendo? Sí. Que la Sí. historia es un poco Sí. pesada, Sí. pero tienen que saberla. Luego, pasamos al paradigma de la medicina social o a la teoría de la medicina social. Esta se da entre la Edad Media, que fue en el periodo miasmático, y la Edad Moderna, que es el paradigma siguiente. ¿Ok? Digamos que fue una teoría de transición entre las dos edades. ¿Ok? Aquí se habla un poco del capitalismo y de industrias, y empezó a haber insalubridad urbana. ¿Ok? Empezaron los estados clasistas y la enfermedad, hubo un aumento en la enfermedad por las condiciones de la vida y el trabajo, ¿ok? Porque había sobreexplotación humana. Esto tiene que ver, como hubo un aumento en el capitalismo y la industria creciente, ¿ok? Hubo entonces sobreexplotación humana, dado como consecuencia que aumentaron las enfermedades en las personas, ¿ok? ¿Qué es lo importante de este paradigma de medicina social? Que empezó un enfoque colectivo, ¿ok? Empezó a haber higiene y seguridad, pero enfocado a la comunidad. Por eso este paradigma se llama de medicina social. Hubo avances en la ciencia. O sea que por un lado había aumento en la parte de industria, de capitalismo, pero también por el otro había un enfoque colectivo o comunitario. Bien. Luego pasamos al paradigma de medicina científica. Esto tiene que ver con la edad moderna, y es cuando hubo una revolución económica, social y cultural en el mundo, específicamente en Europa. ¿Ok? Ya hay un dominio propio del conocimiento científico. Se dejó a un lado todo lo que tenía que ver con la parte mágico-religiosa. Ya las teorías hipocráticas y de Galeno empiezan a tener sustento propio durante la historia. ¿Ok? Antes se decía que era científico y religioso. No, ahora había un dominio totalmente de la ciencia. ¿Tá? Habían avances de la medicina, tanto en anatomía, fisiología, y además de estudios clínicos de enfermos. Se desarrollan las grandes ciudades y es por eso que empiezan las nuevas epidemias, por ejemplo, la gripe de España, ¿ok? Surgen los hospitales y las creaciones de fármacos, también es importante, y empezó la conquista de América, y cuando empieza la conquista de América, por ejemplo, los españoles cuando vienen, o por ejemplo, cuando vienen los ingleses, eh, se traen algunas enfermedades, y entonces es cuando se genera sífilis en Europa y tuberculosis y viruela en América. Es cuando propiamente empieza ese cambio cultural propiamente entre los grandes continentes que habían en ese momento, porque ahí todavía había una Pangea que no se había dividido como tal el mundo, ¿ok? En lo que conocemos hoy básicamente. Entre otros elementos para destacar, se desarrolló forma significativa de ciencia anatómica y se produjeron grandes avances.
en este mismo periodo se parece abandonar completamente la creencia de que dichas alteraciones estaban causadas por los dioses y los malos espíritus, lo que les decía, y hay un privilegiado interés natural por el cuerpo humano, ¿ok? Ya se empieza a estudiar propiamente en las personas enfermas. Antes no, antes se estudiaba de manera más teórica y no práctica. En este momento empieza a estudiarse en los enfermos. Suceden elementos como el invento del microscopio en el siglo XVII, el cual le da un plus a la ciencia y al área de la salud. Con la revolución industrial hay avances científicos, tecnológicos, y se identificaron las causas en el medio ambiente, y se empezó a tener en cuenta no solo los aspectos biológicos y físicos, sino los económicos y sociales. O sea, ya se empieza a hablar de que la persona no se enferma solamente porque tenga falta de salud, sino porque hay un conjunto de elementos como sociales, económicos y ambientales que influyen en la salud de las personas. ¿Ok? Luego, en 1876, surge la teoría microbiana y se refuerza la idea de que las enfermedades estaban determinadas por aspectos medioambientales, básicamente. Entonces, esta edad o este paradigma, esta teoría de la medicina científica es muy importante dentro de toda la parte evolutiva de la salud, ¿ok? Porque se en cuenta que acá es donde hay el gran salto, primero, social, económico y cultural, y permite entonces los avances propios de los paradigmas, ¿ok? La creación del microscopio, por ejemplo, y el surgimiento de la teoría microbiana que a la postre evitó demasiadas muertes por enfermedades como tuberculosis, por ejemplo, ¿ok? Luego tenemos el paradigma positivista, ¿ok? Que en este paradigma, o esta teoría, lo que expresaba era separar el cuerpo y la mente para poder, de alguna manera, permitir estudiar de forma más fácil a la persona, ¿ok? Se desarrolló lo que hablamos hoy, lo que es el método científico, se da en este paradigma se empieza a hablar del método científico y se considera que los problemas de salud son cuestiones puramente del individuo. Vean cómo cambia el paradigma. En el paradigma de medicina científica se hablaba de que la salud no solamente era del individuo, sino que era un conjunto de elementos sociales, económicos y ambientales. En el paradigma positivista habla de que es puramente individual, o sea que de alguna forma se retrocede en el paradigma, en las teorías que se venían hablando de la salud con el paradigma positivista. ¿Me siguen? Sí. Sí, Sí, sí. profe. Los noto muy, muy, Sí. muy callados hoy. Bien. Ok. Al final del siglo XIX y comienzo del siglo XX, se empieza a observar un desplazamiento de la concepción biológica de la salud hacia una idea de salud como un factor de desarrollo. ¿Ok? Entre otras cosas, se empieza a hablar de unicasualidad hacia la multicasualidad. Estos conceptos de unicasualidad y multicasualidad los vamos a ver más adelante, pero hablaba de que las personas no se morían o no tenían problemas de salud no solo por un elemento, sino por muchos elementos. Esto se da dentro del siglo XIX y dentro del siglo XX. Entre otros aspectos, es mucha información, esto después ustedes lo pueden leer, pero en el siglo XIX, en la Revolución Francesa, hay aportes de Virchow y Pasteur, donde surge propiamente el socialismo, ¿ok? Hacia la perspectiva biologicista y habla de las dimensiones sociales, en el cual esto también significó a la postre un elemento importante porque la salud va a ir enfocada no solamente al individuo, sino a la comunidad. Y eso lo da Pasteur y Virchow, ¿ok? Con la Revolución Francesa. También se hablaron en la primera mitad del siglo XX de conceptos sobre agentes infecciosos, inmunidad, condujo también toda la transformación del enfoque de estudios médicos y se empieza a hablar propiamente de las vacunas.
a partir de la teoría bacteriana que se había dado tiempos atrás. ¿Ok? Vean cómo todo va a ir evolucionando. Luego entramos al paradigma de medicina comunitaria, donde propiamente hay una mística y un objetivo y un enfoque comunitario, ¿ok? Por límites de la atención institucional y formal. Es decir, no había capacidad de la atención institucional y formal por el cual se tiene que empezar a hablar de un objetivo comunitario, ¿ok? Porque no había capacidad para la atención institucional. Es decir, las personas no tenían la posibilidad de ir, por ponerles un ejemplo, a una mutualista y tenían que ir a atenderse en una policlínica, ¿ok? Este enfoque lo da el paradigma de medicina comunitaria, ¿ok? Se da propiamente por la marginalidad rural que había en ese momento. Eso tiene también una explicación biológica porque digamos que las personas iban a tener más posibilidad de optar por la salud y de manera mucho más rápida. Y esto se da porque hubo un agravamiento por ausencia de atención y recursos. No existían la atención y los recursos propios para poder darlo en la forma institucional y formal que venía dándose en los paradigmas anteriores. ¿Ok? Existe una participación comunitaria y hay acercamiento de la población con atenciones básicas. Eso es lo importante de la medicina comunitaria porque se acercaba a esa población rural con atención básica. Esto para, por ejemplo, la medicina familiar, para ponerles un ejemplo, para la medicina familiar, para las policlínicas, para la atención primaria en salud, eh, el paradigma médico comunitario es el paradigma que le cambia la cara completamente a la salud, ¿ok? Porque se empieza a hablar de un objetivo comunitario y no propiamente institucional, ¿ok? ¿Están copiando? Igual esto Sí, se los voy a dar se los voy a colocar en la plataforma. bien. Luego tenemos el paradigma de APS o atención primaria en salud, que este es propiamente también un gran salto y un cambio en los conceptos de salud en el tiempo, y hay un empoderamiento de la Organización de las Naciones Unidas y de la Organización Mundial de la Salud propiamente. Se empiezan a hablar de equilibrios entre agente, huésped y ambiente. Esto tiene que ver con la parte infecciosa, infectología y de la cadena epidemiológica. Ya hay propiamente una historia natural de la enfermedad. ¿A qué se refiere esto? Bueno, que ya sabemos de dónde proviene la enfermedad, cómo se transmite, que tiene un huésped, de cómo se transmite, si es modo indirecto, modo directo, después que va a tener un huésped de salida, y todo lo que tiene que ver con la cadena epidemiológica. Ya en la atención primaria en salud se habla de una historia natural, ya no se hablaba de que era una concepción mágico-religiosa, ni tampoco se decía que era por falta de higiene o salubridad, sino que ya se entendía un proceso científico de la enfermedad. ¿Okay? Ya existen los sistemas públicos, claramente, hay participación comunitaria con niveles de prevención, el cual fortalece al paradigma comunitario que les comentaba anteriormente. Servicios básicos, como por ejemplo agua potable en algunas partes del mundo, tecnologías apropiadas, existe nutrición y la inmunización que permitió que las personas pudiesen tener un aumento en la esperanza de vida, es decir, las personas pudiesen vivir más, ¿okay? Gracias a las inmunizaciones, es decir, las vacunas, el carnet de vacunación propiamente. Esto es atención primaria en salud, el paradigma de atención primaria en salud. En este paradigma es cuando en 1948 se declara que a la salud como un universo, como es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde menciona la salud como un derecho a nivel de vida adecuado. Es decir, que la salud tenía que ser considerada como un derecho universal para todas las personas y por igual. ¿Ok? Eso fue un plus, ¿ok? Para todos los países del mundo, porque a partir de que se declarara la salud como un derecho universal, tenían que incluir a la salud dentro de todas las políticas públicas de todos los gobiernos del mundo. Esto se da a partir de 1948, en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En 1948, por ejemplo, también se habló de, de del concepto propiamente que conocemos hoy, del concepto de la OMS,
¿ok? Pero eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Pero lo importante de acá es que en esta evolución de los paradigmas entiendan que en 1948 se declara a la salud como un derecho universal. Es importante también porque en 1978, y por eso es que acá les coloco que hay un empoderamiento de la ONU y de la OMS, porque la ONU y la OMS en esta época fue fundamental y primordial en el cambio para concebir a la salud a lo que concebimos hoy. ¿Ok? Por eso es que hay un empoderamiento propio de la ONU. Y recuerden que la OMS, eso también después lo vamos a ver, pero la OMS es parte de la ONU. ¿Ok? El máximo representante en salud de la Organización de Naciones Unidas es la OMS. ¿Ok? Eh, la ONU, luego en 1978, en la conferencia, seguramente la han tenido que haber escuchado en Alma Ata, ¿ok? Que fue la Conferencia Internacional sobre APS, o Atención Primaria en Salud, que fue realizada en Kazajistán. Fue el evento de política de salud internacional más importante de todos los tiempos y aún más importante en la década de los 70. ¿Ok? En esta fue organizada por OMS, OPS y UNICEF. ¿Ok? En conclusión, en Alma Ata se declara la importancia de la atención primaria en salud como estrategia para alcanzar un mejor nivel de salida de los pueblos. Su lema fue Salud para Todos en el año 2000. ¿Por qué? Porque en los paradigmas anteriores se venía notando de que había una discrepancia en las personas que recibían salud y las que no recibían salud, ¿ok? Se veía viendo que había una inequidad en los sistemas de salud y las personas que recibían salud no tenían salud al nivel que se esperaba, ¿ok? Claramente esto es por la evolución que habíamos tenido durante tanto tiempo y por eso es que se vienen elementos como paradigmas sociales, paradigmas comunitarios y a partir de esto es cuando se declara en 1948 a la salud como un derecho universal y luego en Alma Ata se entiende de que la salud tiene que ser para todos, ¿ok? Luego más adelante, en el 2005, por ejemplo, en Montevideo, se da otra conferencia de atención primaria en salud, que también es lo que permite el plus para la reforma del Sistema Nacional Integrado de Salud. ¿Ok? Entonces, esto es un poco de historia sobre salud y sobre un conjunto de elementos para concebir lo que concebimos hoy a la salud. Y llegamos entonces propiamente a lo que consideramos el paradigma actual, que es el paradigma campos de la salud. Eh, Entendemos que es una sociedad moderna de alto consumo, ¿ok? Hay nuevos estilos de vida con fortaleza en el individualismo y el materialismo. Hay estudios en campos biológicos, ambiente, en servicios de salud y estilos de vida. Se entiende que esos son los elementos que van a determinar propiamente la salud de las personas, pero existe autoconciencia, es decir, las personas empiezan a pensar por sí mismas y empiezan a pensar en su salud. Y existe una industria de prevención y educación, cosa que se lo dejo subrayada porque son elementos fundamentales y elementos característicos de este paradigma. ¿Ok? Hay una investigación ultrabiológica. Es decir, tenemos un gran aumento en la ciencia, un adelanto en la ciencia, hay autoconciencia de las personas y existe un nivel de prevención y educación. Nosotros pasamos a un paradigma preventivo y educativo, mientras que los paradigmas anteriores eran curativos, ¿ok? Y eso es muy importante que lo tengan claro. Ustedes entiendan que los paradigmas anteriores, es más, justo mucho antes que el de APS, eran curativos, es decir, las personas se enfermaban y vamos a atenderlos. Desde el paradigma de APS para acá, empezamos a tener paradigmas preventivos, ¿ok? Porque salía mucho más económico prevenir la enfermedad que curar la enfermedad, básicamente. ¿Ok? Entonces, entiéndanse que hoy en día estamos parados en niveles y un paradigma de prevención, educación y de autoconciencia de la persona. Y todo va enfocado a ese objetivo. Ahora, mi pregunta es, ¿qué es lo que ha permitido la evolución de los paradigmas? ¿Por qué, por ejemplo, no nos quedamos en el paradigma de Hipócrates y de Galeno, por ejemplo? ¿O por qué no nos quedamos en el paradigma de la revolución industrial, con el mecanicismo y otros elementos? Porque se sigue investigando y observando
lo que pasaba con la salud. Bien, sí, pero ¿por qué seguimos investigando? O sea, Hay ¿a qué, tecnología. a qué me lleva a mí a investigar más y a ver y a ver qué pasa con la salud? Porque hay más tecnología ahora, más descubrimiento. Más conocimiento. Los conocimientos y que haya más conocimiento y más tecnologías es porque claramente hubo más investigación, claramente. Pero ¿a qué se debe que haya mayor investigación? O sea, ¿por qué nosotros vamos a investigar más? O sea, ¿por qué se conciben estos cambios de los paradigmas? O sea, o los cambios de paradigmas durante toda una línea cronológica de evolución. Pamela, ¿evolución de qué? Porque siguen Sí. sucediendo, porque siguen sucediendo esos fenómenos. Según los conceptos que hemos visto o que vimos en estadística, que ustedes vieron en anatomía, que vieron en microbiología, ¿qué es lo que permite propiamente la evolución? Que bien acá hablaba, que hablaban acá en el chat, Pamela hablaba de evolución propiamente, y que hablaron bien de aumento de conocimiento, más tecnología, pero ¿por qué? ¿A raíz de qué? A ver, piensen un poco con Las criterio. enfermedades van evolucionando. ¿Quién dijo eso? Daniela. Bien, Daniela. ¿Qué más? Ilvania. Y el método científico también, que fueron profundizando más. Sí, eso me gustó, las enfermedades van evolucionando. El término evolución es lo que ha permitido que los paradigmas cambien, porque más allá de las enfermedades que sí, digamos que algunas enfermedades, por ejemplo, se han hecho resistentes a antibióticos y hemos tenido que estudiar e investigar más para poder erradicar alguna enfermedad, también es porque el ser humano como persona ha evolucionado. Y a partir de que la persona, el ser humano, desde los Homo sapiens a Homo sapiens sapiens, han evolucionado, la salud tiene que cambiar. Entonces, hoy en día, que tenemos una sociedad de alto consumo, pero que hay autoconciencia, entonces la salud va direccionada hacia la conciencia, hacia la prevención y educación. O, por ejemplo, el paradigma de hace 2 siglos, donde las personas se enfermaban por cualquier razón, porque no había un sistema de salud, entonces la salud iba orientado a la curación, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, la importancia o por qué se generan estos cambios y estos paradigmas durante la historia se da porque hay cambios epidemiológicos, en primer lugar. Las mismas enfermedades que pasaban hace 50 años no son las mismas enfermedades que están pasando ahora, por ejemplo. El nivel demográfico es distinto, hay mayor esperanza de vida, hay mayor natalidad, las personas tienden a vivir más y se cuidan más hoy en día que hace 50 años. Entonces tenemos cambios epidemiológicos, cambios demográficos y sobre todo tenemos cambios a niveles sociales, económicos y culturales. ¿Ok? Entonces son los tres elementos propios que me indican por qué los paradigmas evolucionan. Ahora, que los paradigmas que nosotros estemos hoy en un paradigma de campos de salud, no significa que el paradigma científico se haya olvidado y que más nunca se va a volver a tocar. No. Digamos que los paradigmas, hay algunas cosas que se siguen trayendo durante la historia, otros que se dejan y se omiten, como el mágico religioso, por ejemplo. ¿Ok? Pero se sigue manteniendo durante la historia. Bien. ¿Dudas hasta acá? No. Bien. Entonces, a partir de esto, que se los dejo subrayado y en rojo, para que entiendan que estamos en un nivel de prevención, educación y autoconciencia, nosotros en la salud, y por eso es que uno de los elementos de educación para salud tiene que ver la salud como un proceso de comunicación. ¿Y por qué la salud como un proceso de comunicación? Porque nosotros nos encontramos en un paradigma donde va enfocado a prevenir y educar. Y para nosotros poder prevenir y educar, tenemos que comunicarnos con las personas, básicamente. Y nosotros como enfermeros tenemos que ser garantes de que la información llegue de manera clara a las personas o a los pacientes.
Por ejemplo, yo les pregunto, ¿cómo hacemos para que nuestros hijos no tengan caries? Les enseñamos a lavarse los dientes y por qué se tienen que Ahí lavar los va. dientes. Eso es prevención y educación, ¿ok? Pero para nosotros poder prevenir y educar, tenemos que utilizar a la salud como un proceso de comunicación. Y eso es para ponerles un ejemplo muy, muy, muy sencillo de entender. Pero un paciente que llega a una emergencia por presentar un cuadro o una crisis hipertensiva, se pudo controlar y el paciente le va a dar de alta, nosotros tenemos que de alguna manera incidir mediante comunicaciones para hacerle entender que él tiene que bajar los consumos de sal, tiene que hacer ejercicio, tiene que tener una buena dieta, tiene que tomarse la medicación, y eso estamos usando a la salud como un proceso de comunicación, ¿ok? Y eso es educación para la salud. De tal manera que la comunicación, etiológicamente hablando, es decir, desde su origen, proviene del latín communis, que significa comunicarse, básicamente. Es la acción propiamente de comunicarse, pero es establecer una comunidad de interpretación con alguien al compartir información, ideas, conceptos o actitudes. Es decir, es yo compartirle a otra persona o a un conjunto de personas información, ideas, conceptos, y las actitudes también es comunicación. ¿Ok? Las actitudes forman parte de la comunicación, cosa que es importante destacar, porque siempre llegamos a un sanatorio y la enfermera ni me habla, pero ahí ya ella me está comunicando a mí que no tiene, digamos, una buena actitud hacia la situación. O por ejemplo, llega una enfermera y va a pasar una medicación y ni entra y ni dice buenos días, por ejemplo. ¿Ok? Ahí yo no estoy usando los mecanismos de la salud como proceso de comunicación. Y eso es una actitud y eso me transmite una comunicación. ¿Está? Entonces, comunicarse no es solamente referir información o hablar. No, tiene que ver con ideas, conceptos o actitudes. Entonces, ¿cuáles son los elementos propiamente de la comunicación? Básicamente, bueno, tenemos a un emisor, tenemos un mensaje y un receptor. Y que se transmite por un canal. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos el emisor, es el enfermero, que necesita enviarle un mensaje a un receptor que es el paciente. El paciente es el paciente que se va de alta por haber ingresado por un cuadro de crisis hipertensiva en estadio 2. Y ustedes son los enfermeros. ¿Cuál es el mensaje? Bueno, señor Luis, usted recuerde que no puede consumir mucho nivel de sal, tiene que hacer ejercicio, tiene que tener una dieta acorde, tomar la medicación. Y ese es el mensaje del receptor, que es el paciente. ¿Ok? ¿Cuál es el canal? Bueno, en este momento el canal es la voz. Pero, por ejemplo, el canal que estoy usando ahora es Zoom para hablar con ustedes, por ejemplo. ¿Ok? Desen en cuenta que los canales van cambiando también con el tiempo. ¿Por qué les digo esto? Porque la evaluación de ustedes que van a usar, o sea, la evaluación que les voy a hacer, que corresponde a la materia de apoyo educación para la salud, va a ser que ustedes tienen que hacer una charla educativa. ¿Ok? Entonces, mañana es muy probable que les voy a asignar los grupos, que los voy a tener en la escuela, les voy a asignar los grupos y ustedes, mediante un programa de salud, van a tener que realizar una charla educativa, ¿ok? Y nos van por grupos, por Zoom, van a compartir la pantalla y van a hacer una charla educativa a los demás. Y esa va a ser su evaluación del examen de educación para la salud. Entonces, ¿qué es lo que tienen que tomar en cuenta? La próxima clase también vamos a hablar de un poco lo que tienen que tomar en cuenta, pero tienen que tomar en cuenta a la salud como un proceso de comunicación. ¿Ok? ¿Y por qué estamos haciendo esto? Porque, bueno, nosotros nos encontramos en el paradigma de campos de salud y necesitamos que todos aprender a cómo hacerle llegar al paciente mediante una buena comunicación, cómo pueda prevenir y educarse, promoción en salud y autoconciencia. ¿Está? Entonces, dudas. No, duda no.
Profe, una pregunta. Para la charla tenemos que explicar todo esto de la historia que usted dio hoy también. No, A un tema específico de promoción. sí, yo les voy a, eso se los comenté, pero se los voy a esquematizar para que lo vean mejor. O sea, esto se los digo para que se vayan preparando mentalmente. ¿Es solo verbal? Y tienen que hacer alguna presentación. Te iba a preguntar eso, si se podía hacer tipo con diapositivas algo así. Sí, correcto, Robert. Sí. Ahí va, Esos son, de todas maneras, los requisitos y cómo hacerlo se los voy a dejar en la plataforma. ¿Ok? ok. Para ¿Para que cuándo lo... sería, profe? Eso sería para la fecha en que está planificado el examen, o sea, eso es para la semana que viene. Esta semana no, porque mañana tenemos el examen de estadística. El jueves es la clase 2 de educación para la salud, donde vamos Sí. a hablar sobre los conceptos, sobre la evolución del concepto de salud propiamente. Y luego tendríamos una tercera clase y luego sí la prueba. O sea que creo que es para el martes de la semana que viene, me parece. Está. ¿Ok? Eso lo van a hacer por grupos. Y luego, lo hacen una presentación por PowerPoint o como la quieran hacer y la presentan y listo. Tienen que prender sus cámaras, tienen que usar los micrófonos y tienen que hablar de un programa de salud que se les va a asignar. O sea, por ejemplo, si un ejemplo, se les asigna, no sé, el programa de enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo, bueno, tienen que hablar cuáles son las enfermedades que ese programa abarca, qué es un programa de salud, por ejemplo, cuáles son los objetivos del programa de enfermedades de transmisión sexual, qué busca ese programa, cuál es el alcance de ese programa. Está muy fácil, está bastante sencillo. Para hacer una prueba está muy, muy fácil. Bien. Una Bien. pregunta, profesor. Sí, señorita Daniela. Gracias por la señorita. No, quería saber si no, los grupos los podemos formar tipo en la zona donde vivimos, porque por ejemplo yo soy de la Ruta 11 y capaz que hay compañeros que son algunos de Parque Plata, Las No, Rosas o Atlántida, no. como por Es si nos que, tenemos que reunir o algo. no. Escúchenme. Esto no está hecho para que ustedes se reúnan, ¿ok? Porque Ah, las medidas no están hechas, todavía no podemos tener contacto social con otras personas de otro círculo social, ¿ok? ok, Tenemos que ok. seguir respetando las medidas de distanciamiento social, ¿ok? Los grupos van a ser elegidos aleatoriamente, pero ustedes tendrán que hacer un Zoom y reunirse, las cuatro personas tendrán que reunirse en un Zoom, tendrán que intercambiarse por mail, por WhatsApp, trabajar todos en un documento, se pasarán los documentos. Hay demasiadas formas de hacerlo sin reunirse. Bien. ¿Ok? Ahí se va a evaluar el trabajo en equipo, si se nota que trabajaron en equipo, si solo trabajó una persona, si trabajaron dos, si trabajaron tres. Eso todo se va a evaluar. Porque recuerden que esta va a ser la calificación por el examen. Es decir, ustedes no van a presentar un examen por El examen va a educación ser el para la trabajo. salud. El trabajo. El examen va a ser la presentación y cómo ustedes hagan la presentación. Entonces tienen que hacerlo bien, básicamente. Porque eso depende de la evaluación de la materia de educación para la salud. ¿Ok? ¿Qué es lo importante, muchachos? Y yo se los decía en módulo 1 cuando les tocó hacerlo. No sé si Erika está por ahí, que creo que Erika también lo hizo. ¿Qué es lo importante, muchachos? Que ustedes tienen que aprender a desarrollar una buena comunicación para con los pacientes. O sea, a ser comunicativos. ¿Okay? Porque más allá de las técnicas, de lo que propiamente que tiene un enfermero, el enfermero siempre es el primer contacto con el paciente. Siempre. Entonces ustedes tienen que aprender de alguna manera a tener un buen desenvolvimiento verbal. ¿Y cómo se logra eso? Exponiendo, hablando, desarrollando. Entonces, eso. Si no tienen más dudas, los libero mañana
el grupo de la mañana 8:30 y el grupo de segunda hora 10 de la mañana. Bien. Profe, yo necesito hacerle una consulta de la clase de estadística. Dígame. ¿Puedo hacérsela? Porque Sí, claro. me dejó loca. Dime. Ayer hice lo de la plataforma Ajá. y había una que decía que tenía fiebre, no me la acuerdo bien, pero decía que se había tomado la fiebre en axilar, no sé qué, que tenía 39,5. Ajá. ¿Me escuchás? Sí, te escucho. Bien. Y ahí la tenías que a ver qué variable era, ¿verdad? Sí. Y puse cuantitativa porque no me estaba diciendo estado febril, ¿verdad? Que por el que ahí era cualitativa, ¿no? Sí. Continua porque era un número que en realidad cuando los números tenían coma no era un número entero, era cuantitativa, digo, continua, ¿verdad? Cuantitativa continua. Ajá. Y después ¿Te la puse puso mal? intervalo porque era lo que era de la temperatura siempre en intervalo. Ujú. Y me puso que era de razón. Y ahí está, listo, mi cabeza explotó. Ya no entiendo nada. Ta. Si fue así, me equivoqué yo. ¿Ta? Ay, profesor, casi me viene un ataque. Porque, no, recuerden que puede ser, o sea, tengo 4 o sea, tengo 4 exámenes de diferentes grupos encima, o sea, algunas se me salen, pero recuerden que Sí, me alegro más que se haya equivocado a que yo no entienda nada, porque si no ahí ya se me había ido todo mal de teoría, ya no, se me había ido el carajo. la temperatura en grados centígrados siempre va a ser en intervalo, Ah, por eso. Entonces no entendía. siempre, porque el 0 no es absoluto, ¿ok? Bien, claro. Así que si ustedes ven grados centígrados, siempre va a ser cuantitativa, dependiendo de cómo les den, continua, intervalo. Bien. Claro, no importa que sea 39 sin coma, es continua igual, ¿no? Sí, es continuo igual. Sí, eso es muy importante que lo tengan me en parecía, cuenta. eso sí me parecía. Eso sí es importante que lo tengan en Sí, cuenta. eso sí me parecía. Porque Bien, pero lo otro me si no dejó les mal. dice con coma, no significa que no sea continuo. Simplemente que esa medida me dio sin coma. Claro. Sí. Bien. Bien. Bien, Valeria. Ahora sí. Muchas gracias. Siempre los grados van a ser continuos, sí. Así, entonces, profe, así no tenga coma, 39 igual es continua. Sí, porque puede ser que la medida me dé 39,3 y es continua. O sea, ustedes tienen que pensar que las variables cambian. Recuerden que las variables son elementos que cambian, cambiantes. Es continua. Pero igual forma no les voy a poner eso. O sea, no les voy a poner números enteros. Si les pongo continua, es 39,9 para que ustedes sepan que es continua. O sea, tampoco les voy a poner una así porque se van a entreverar. Ya se van a entreverar suficiente cuando lleguen ahí, así que... Gracias. Entonces, yo tengo una duda también con los ejemplos que están en la diapositiva. Sí. El tiempo de internación. ¿Es El una tiempo de variable internación, cuantitativa? Sí. Ajá, a ver, por ejemplo, cuantitativa, continua. Tiene que ser continua. Continua, sí. ¿Y ahí se divide de intervalo o de razón? Razón. No, ahí es razón. Ahí no puede ser intervalo. Porque ahí decir 0 días es 0. Claro. O sea, yo no puedo decir menos Claro. un día. Claro, las características de las de intervalo y las de razón, o sea, el ejercicio tiene que cumplir con todas las características. Claro. A ver si me explico. Ahí está. Sí, claro. Está. Pero no se preocupen en ese sentido. O sea, siempre entiéndanse que grado centígrado es intervalo. Sí. Siempre. No, me había quedado esa duda, en Las realidad demás, quería aclararla. por lo general, las demás, todas son razón. O
sea, no hay una que sea intervalo. La única que es intervalo es temperatura, es grado centígrado, ojo, porque Ok. si les colocan Kelvin, grados Kelvin, sí es razón. Es razón. Ojo Ah. con eso. ¿Puedo hacer una consulta, profe? Sí, dígame. ¿Van a haber bivariadas también? Por ejemplo, que presente un cuadro febril, pero al mismo tiempo tenga antecedentes, por ejemplo, de asma. Todos los problemas van a ser bivariados. O sea, va a Claro. tener más de una variable, pero yo les voy a poner a estudiar una sola variable. Igual que el ejemplo de la plataforma que especificaba. Claro, o sea, yo les voy a decir, es hipertenso en estadio tanto, tiene 30 años, soltero, no sé, de altura unos 74 centímetros, pero yo les voy a decir que me estudien el hipertensión estadio 1. Como el ejemplo que está en la profe. plataforma. Exactamente, y listo. ¿Van a hacer muchos ejercicios así de esos? Nada, lo suficiente, Valeria. Bueno, Bueno, listo, quedamos así. ¿Y los Bueno. grupos, profe, usted va a decir cuándo los va a armar? O Sí, sea, ¿cuándo los va a armar? mañana se los doy y les digo, mañana o el jueves tal vez se los doy y les digo y les digo cómo van a ser los grupos y qué programa de salud tienen. Por ahora, menos mal y me acordó, por ahora van a buscar 2 cosas. Lo que necesito que lean para la siguiente clase tiene que ver con los conceptos de salud. ¿Por qué les digo esto? Porque ustedes tienen la concepción de que solamente hay un concepto que es el de la OMS en 1948. El completo estado de bienestar biopsicosocial y no ausencia de salud. Y existen muchísimos conceptos de salud. ¿Ok? Entonces traten de buscar más de 2 conceptos de salud, pero según los autores, ¿no? Por ejemplo, el concepto de salud según Hipócrates, el concepto de salud según la OMS, el concepto de salud según, no sé, hay muchos, Terris, no sé, hay muchos. ¿Ok? Se traten de conseguir 1 o 2 o 3 conceptos, lo que consigan, y lean los conceptos para que vean las diferencias. Porque lo que vamos a trabajar en la clase del jueves es que ustedes noten las diferencias entre los diferentes conceptos a partir de la evolución de la salud. ¿Ok? Bien. Y vayan buscando qué es un programa de salud, cuántos programas de salud tiene Uruguay, porque con eso es que ustedes van a trabajar para hacer para hacer la charla educativa propiamente. Bien. ¿Bien? Muy bien. Bueno, nos vemos mañana entonces. Bueno, profe. Que pasen bien. Cualquier cosa a las órdenes. Dale, chao, chao. Gracias. Vale, gracias. Chao. Chao.